Hola a todos, hola a todas, soy David y esto es De Manga. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Bueno, pues aprovechando la ocasión de mi primer vídeo, quería veniros a hablar de un manga que ha terminado hace poco en España y que me tiene enamorado. Y no es ni más ni menos que Happiness, de Shuzo Shimi. Pues bueno, qué decir de este manga, la verdad. Simplemente contaros un poquillo como ficha técnica en primer lugar, que tenemos esta maravillosa edición en España traída por Milky Way Ediciones. Se trata de 10 tomitos, nada más, y es una obra que se lee bastante rápido, son 190 páginas por tomo más o menos, y bueno, la verdad es que tiene un formato chiquitito, es formato Shinsho, y aparte pues tampoco son demasiado gordotes los tomos. Y una cosa maravillosa que además ha cuidado mucho Milky en esta edición española es que los primeros tomos nos traen unas páginas a color que son unos tonos no muy vivos, pero sí que se nota que pues ahí están y es algo que se agradece un montón. Con respecto a Shuzo Shimi, podemos encontrar algunas de sus obras más conocidas también en España, como pueden ser Cibercafé a la deriva. Tenemos Las flores del mal también. Otro que ha calado muy bien en España y que ha tenido muy buena repercusión es Rastros de sangre. Y podemos encontrar también Shino no es capaz de decir su propio nombre, que son unas cuantas de obras a las que les tengo muchas ganas, que de momento no he leído, pero la verdad es que tras haber terminado Happiness, Shuzo Shimi me ha demostrado que es un mangaka maravilloso y que estoy seguro que todas sus obras merecen muchísimo la pena. Pasando ya al argumento de Happiness, pues deciros que se trata de una obra que se centra en Makoto Kazaki, que es un estudiante que, tras un repentino encuentro con Nora, que es una vampiresa, ve cómo su vida cambia drásticamente. Sin nada que pueda saciar su sed, salvo la sangre humana, y además viviendo en una sociedad que simplemente desconoce la existencia de esta raza, pues Makoto va a tener que aprender a vivir con la condición que se le ha otorgado y huyendo de los peligros que acechan en su alrededor, ya que veremos que esta obra es bastante frenética. Uno de los puntos más fuertes que tiene Shuzo Shimi y que podemos ver en toda la obra es el increíble dibujo que se nos presenta en esta. Por ejemplo, lo más llamativo que tiene la obra en sí es que muchas veces deja muy de lado los diálogos que incluso a veces nos pueden llegar a distraer y nos presenta todo simplemente en los paneles con las imágenes y ya está. Podemos ver la expresividad de cada personaje y todo lo que ello nos despierta a nosotros como lectores. Nos ayuda mucho a meternos en la piel ese estilo de dibujo que tiene y simplemente te deja maravillado. Pero aparte de eso, por si fuera poco, también hace unos fondos increíbles, algunos paneles dobles que no tienen pero ningún sentido de lo bueno que es este autor y simplemente se podía describir como mágico, pero mágico de una forma oscura, es decir, con un trazo que podríamos decir que es muy sucio, por así decirlo, en el que abusa mucho de las líneas para ese contraste de luces y sombras que podemos ver en la cara de los personajes, en los edificios, en los fondos, pero es gracias a eso que conseguimos ese ambiente que nos mantiene enganchados a lo largo de toda la obra. Por otra parte, el dibujo y como tal el argumento de esta obra es bastante sangriento, es decir, vamos a encontrar partes de cuerpo cortadas por diferentes zonas, vamos a encontrar gore en general, armas clavadas, sangre, un poco de todo. Así que si no te gusta mucho ese tipo de detalles, esta obra al menos no va a ser apta para ti. Y bueno, pasamos a una serie de aspectos que sí que quería destacaros de la obra, que es, pues, en un primer lugar, las increíbles portadas que tenemos en esta obra. Desde el primer tomo hasta el último son una maravilla. Yo estaba deseando
cada día a ir a la librería a comprar el siguiente tomo, simplemente para ver la portada que traía, porque son todas muy diferentes entre sí y cada una con un estilo artístico increíble que os va a dejar, vamos, con la boca abierta. Si queréis darle la oportunidad a esta obra, os aseguro que simplemente leyendo el primer tomo ya vais a saber si es para vosotros o no, porque es un tomo muy frenético que ya te planta las bases de todo lo que va a ir ocurriendo más adelante, y viendo ya el dibujo de Shuzo, viendo un poco la dinámica que tienen los paneles, la forma en la que te narra la historia, vas a quedarte o completamente enganchado o simplemente vas a decir, bueno, pues esta obra igual no es para mí. Pero sí que os recomendaría que le dieseis esa oportunidad al primer tomo como mínimo. La forma en la que Shuzo Shimi cuenta su obra es una delicatessen. La mezcla que tiene de los diálogos junto con su dibujo hacen que sientas un frenetismo, incluso llegar a sentir ansiedad casi por los personajes, porque tú vas leyéndolo y te zambulles de lleno en la historia, te hace sentir completamente como sentirían los personajes, y eso no lo consigue cualquier mangaka. Es maravilloso como en alguno de los paneles cambia la forma en la que dibuja simplemente para enseñarte el mareo, por ejemplo, que presenta Okazaki cuando siente esa sed de sangre y la tiene cerca, pero él se niega a querer tomarla. Es una locura, te hace sentir completamente cómo lo siente él. Es, vamos, cuando leí esa parte dije solamente wow. Y en lo que respecta al dibujo, no se trata de un dibujo explícito al uso, por así decirlo, sino que sí que es cierto que deja poco espacio a la imaginación, porque igual te presenta una acción violenta o gore y te enseña como el comienzo de esa acción y el final de la misma, pero igual muchas veces no te enseña lo que es la propia acción en sí. Hablemos, por ejemplo, de a la hora de clavar un cuchillo, que es algo, pues, yo que sé, que puede ocurrir en la obra y que no es tampoco súper gore, pero para que os hagáis a la idea, pues igual se puede presentar el comienzo de esa acción con el personaje con el cuchillo en la mano y el siguiente panel ya está clavado, pero no te enseñan como el transcurso, por así decirlo. Pues igual, pero con otras partes que también pueden llegar a ser un poco más violentas. Entonces, no deja mucho espacio a la imaginación en el sentido de que sabes lo que ha pasado, pero sí que no sabes tanto el cómo ha pasado, por así decirlo. Entonces, pues es una sensación extraña, pero a mí me ha gustado mucho cómo lo consigue, la verdad. Y otra cosa a destacar de la obra es el maravilloso elenco de personajes, porque en un principio se nos presenta a Okazaki, que va a ser nuestro protagonista, y bueno, pues vemos cómo al principio la historia gira en torno a él, pero a lo largo de esta aparecen otros personajes que van a llegar a tomar tanto o incluso más protagonismo que el mismo Makoto Okazaki, y que además se desarrollan muy bien, tienen una trama muy bien hilada, tiene una dosis de traumitas, tanto presentes como pasados, que para aquellos fans de personajes con traumitas vais a tener aquí vuestra dosis, no os preocupéis. Y la verdad es que me ha gustado mucho como que la inclusión de cada personaje en esta obra tenía su porqué. No había nada que pareciese forzado o alguien que sobrase. No, ha estado maravilloso. Una cosa que, para bien o para mal, sí que me ha venido a la cabeza cuando estaba leyéndolo, era que, sobre todo el comienzo, me ha resultado como un poco similar, por así decirlo, a Tokyo Ghoul. No sé si alguno de vosotros habrá visto o leído Tokyo Ghoul, pero sí que se me genera un poco la similitud. Lo que pasa es que la gran diferencia es que Tokyo Ghoul está más como enfocado a un público más joven, en el sentido de ser más un shonen, y en cambio Happiness yo lo consideraría completamente un seinen, más enfocado al público adulto, más gore, más psicológico, con una historia mucho más profunda y no tan sobrenatural quizá, pero sí que ese sentido de vampiros, ghouls, de que el protagonista de repente nada más empezar se convierte
en ello y tiene que aprender cómo convivir a partir de ahora con esa nueva característica que tiene, se me ha hecho como un pelín similar, pero ojo, a mí me ha encantado. Y luego una cosa que igual a algunos de vosotros os puede provocar un poquito como de intranquilidad es que el último tomo de la serie es diferente en la parte exterior. Así que, pues bueno, yo lo vi y dije, uff, al principio igual no te gusta tanto ese detalle, pero luego dices, en verdad, está bien, no me disgusta, es algo chulo. Y bueno, para acabar, simplemente quería hacer como una pequeña reflexión con lo que respecta al título, Happiness. ¿Por qué Happiness? Pues bueno, se supone que a lo largo de toda la obra, nuestro protagonista es una persona que va buscando esa felicidad, pero nunca termina de encontrarla, por supuesto, por las condiciones en las que sucede la obra, pero también ocurre lo mismo con el resto de personajes. Es como que muchas veces pueden pensar que están cerca de alcanzarla, pero no terminan nunca de llegar. Entonces es como eso de que al final son los amigos que haces durante el camino, pues parecido. Son como esas falsas sensaciones de felicidad que llegan a tener los protagonistas a lo largo de la obra, pero realmente yo creo que jamás logran llegar a alcanzarlo, y es por eso que creo que este título está tan bien elegido, porque te va conduciendo a lo largo de la obra como que vas a llegar a esa conclusión final de felicidad, de algo súper bonito, y realmente no voy a hacer spoiler del final ni nada, pero no es el final que igual esperarías, ni para bien ni para mal, ni feliz ni triste, pero te hace como llegar a ese camino que luego no acaba como te esperas. Entonces es un detalle que me ha gustado bastante de la obra. Así que bueno, ya termino con esta maravillosa serie que ha sido Happiness y que de verdad me ha encantado. Infinitas gracias a Milky Way por traerla a España con tanto sumo cuidado y tan bien hecha y traducida. Y nada, espero que os haya gustado mucho esta reseña, que os animéis a leerlo y que me dejéis en los comentarios cuál ha sido vuestra opinión. Así que aquí me despido. Un saludo.